Mi nombre es Barrón Pérez María Vanessa, del grupo de Puericultura Quinto B. La Revolución Mexicana, el inicio de México, México bárbaro. El papel de la farsa que desempeñé en Yucatán fue el de un inversionista con mucho dinero que quiere colocarlo en propiedades enequeneras. Como tal, los reyes del Enequén me recibieron calurosamente. En verdad fui afortunado al llegar al estado en esa época, pues antes del pánico de 1907 era política bien entendida y unánimemente aprobada por la Cámara Agrícola, organismos de los agricultores, que no debía permitirse a los extranjeros conocer el negocio del Enequén. Esta actitud se debía a que las utilidades eran enormes y los ricos yucatecos querían cortar el bacalao para ellos solo, pero especialmente por el temor de que por mediación de los extranjeros fueran conocidas en el mundo todas sus fechorías. El principal entre los reyes del Enequén de Yucatán es Olegario Molina, exgobernador del estado y secretario de Fomento de México. Sus propiedades, tanto en Yucatán como en Quintana Roo, abarcan más de 6 millones de hectáreas, un pequeño reino. Los 50 reyes del Enequén viven en ricos palacios en Mérida y muchos de ellos tienen casas en el extranjero. Viajan mucho, hablan varios idiomas y con sus familias constituyen una clase social muy cultivada. Toda Mérida y todo Yucatán y aún toda la península depende de estos 5 reyes del Enequén. Naturalmente dominan la política de su estado y lo hacen en su propio beneficio. Los esclavos son 8,000 indios yaquis importados de Sonora, 3,000 chinos coreanos y entre 100 y 125,000 indígenas mayas que antes poseían las tierras que ahora dominan los amos enequeneros. Los hacendados no llaman esclavos a sus trabajadores, se refieren a ellos como gente u obreros, especialmente cuando hablan con forasteros, pero cuando lo hicieron confidencialmente conmigo dijeron: si son esclavos, los hacendados yucatecos no llamen esclavitud a su sistema, lo llaman servicio fosfoso por deudas. No nos consideramos dueños de nuestros obreros, consideramos que ellos están en deuda con nosotros y no consideramos que los compramos o los vendemos, sino que transferimos la deuda y al nombre junto con ella. ¿Sobre qué época histórica crees que habla el texto? Habla de la época de Porfiriato, poco antes de que iniciara la Revolución Mexicana. En este tiempo México tenía una apariencia de progreso, pero en realidad había muchas desigualdades. Los hacendados del Hererato, que en Yucatán era muy poderoso y controlaban la economía y a los trabajadores por la forma en que describía el tratado a la ingeniería y este sistema de deudas. Se nota que es una época en la que había mucha injusticia social y casi no existían derechos para los trabajadores. ¿Eres parte o conoces a una comunidad indígena de las que se menciona? Yo no soy parte de ninguna comunidad indígena de las que se me mencionan, pero sí he tenido contacto con personas. He viajado a Quintana Roo y ahí conocí una familia que consideraba su lenguaje y sus tradiciones. Me parecen muy valiosas su cultura y escuchar sus historias, que hizo entender cómo su pasado sigue vivo y cómo todavía luchan por conservar lo que les pertenece. ¿Sabías que en México hubo esclavitud? Sí había escuchado, pero creo recordar que había más en la época colonial. Por ejemplo, la escultura de balas que se menciona. ¿Sabías que en México hubo esclavitud? Sí había escuchado, pero creo recordar que había más en la época colonial. Por ejemplo, la esclavitud por deudas que se mencionan, donde los trabajadores quedaban atrapados porque debían dinero y ya no podían salir de las haciendas, y esto afecta a las poblaciones indígenas.
En la actualidad, ¿identificas algún problema similar al que presenta el texto? Sí, aunque ya no se llama esclavitud, hay personas que siguen trabajando en condiciones muy injustas.